Mi nombre es Haider Castillo y el título de mi trabajo de grado es Sistema de Prácticas de Laboratorio para Circuitos de Corriente Alterna en Entornos Cuánticos, dirigido por mi director de trabajo de grado, el ingeniero Antonio Gana Costa. Como primero tenemos el contenido de la presentación a continuación, que es la introducción, el marco legal, el marco teórico, el marco metodológico, el cumplimiento de los objetivos, el impacto del proyecto, la conclusión y la bibliografía. Como el objeto del proyecto tenemos que es el sistema de prácticas de laboratorio en sí. Y este proyecto surge por la necesidad o la problemática de no tener un sistema de laboratorios adaptados a la modalidad de educación a distancia principalmente. Tenemos unos antecedentes que respaldan el proyecto y la viabilidad de la educación hacia los estudiantes por medio de plataformas de entornos cuánticos. Proyectos encarrilados tanto en el marco internacional, nacional e institucional. En el marco legal tenemos los objetivos que son la responsabilidad que se tomó en cuenta que se tomó al inicio del proyecto. Esta responsabilidad es cumplir el objetivo general, que es implementar el sistema de práctica. Para cumplirlo se debe cumplir con los específicos, que son diseñar el sistema de prácticas, simular las prácticas y ejecutar el montaje de las prácticas en una plataforma. Tenemos de la parte de la legislación algunas leyes según los mandatos en los diferentes mandatos presidenciales. La ley 1341 en el mandato del presidente Uribe, la ley 1753 en el mandato del presidente Santos y el decreto número 806 en el montaje del mandato del presidente actual Iván Duque. En el marco teórico tenemos las generalidades de la corriente alterna y y el manejo de los elementos resistivos, inductivos y capacitivos transformados tanto en el dominio del tiempo, pasándolos a dominio de la frecuencia para poder trabajarlos en fasores y obtener los resultados que se desean obtener en las prácticas de manera teórica. También hablamos de las generalidades de las resistencias, capacitancias e inductancias, características generales relacionadas a las corrientes y a las tensiones de cada uno de los elementos en el circuito. También de manera general las leyes matemáticas aplicadas en las prácticas y los métodos de medición utilizados. También hablamos de las características de los circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. De los circuitos trifásicos, tanto en conexiones delta y estrella, como en balanceado y en desbalanceado, y las características de estos circuitos. Hablamos de la teoría de los softwares de simulación implementados en las prácticas, de las herramientas de diseño web que se tuvieron en cuenta y la que se eligió. En el marco metodológico hablamos de el análisis del proyecto, de la elección de la plataforma web, de por qué se elige Google Sites como la mejor plataforma y por qué se tuvo en cuenta la seguridad de esta plataforma, las características que nos presta, que son la seguridad de los usuarios ante todo, el respaldo de la información, que garantice que no se va a perder la información ahí ajustada, también que el espacio de megas que tenga para almacenamiento, ya que es un proyecto que requiere demasiado espacio de almacenamiento por los archivos que se van a estar subiendo. Eh, También hablamos en el método del cumplimiento del objetivo 2, el procedimiento que se llevó a cabo, por qué se descartaron software de simulación como Cocodrile y Simulink de MATLAB, eh, por qué se eligió Multisim por su característica de tolerancia al momento de simular el circuito, y por qué se eligió Proteus y la característica que tiene de su amplia biblioteca y de sus componentes. En el proyecto también se habla de por qué, de cómo se diseñó la parte del contenido de las prácticas, contenido como el tema, la introducción, las tareas, los objetivos, teoría y técnica, que se dividió en dos partes, que son análisis del circuito y orientaciones para las tareas, el sistema de evaluación, el sistema de control, el ejemplo guía, que es importante ya que ahí se dio un análisis comparativo entre los resultados de las simulaciones y los datos obtenidos, y por qué, perdón, y qué se debe tener en cuenta al momento de simular cada una de las prácticas, ya que cada circuito tuvo sus características según la herramienta que se implementó para simularla. En el lado derecho vemos los mismos
indicadores, pero de forma colorida. Esa forma colorida es porque al entrelazar los links de conexión en las palabras queda pues resaltado de este modo. Eh, en los ítems como introducción, tarea, objetivos, al darse clic se despliega en la misma pestaña en la plataforma web la información deseada, y al darle clic en la parte B se despliega un documento en formato doc que es compatible con los formatos de Word implementados usualmente. Este es un esquema de la tabulación para análisis de datos, esquema que se implementó para las diferentes prácticas y se adaptó, y el porcentaje de error para dichas prácticas, reemplazando las variables que se quiera analizar con las variables que están ahí de A, B, C y D. Digamos, si se quiere analizar una corriente o tensiones, se reemplazan estas y se llenan los datos. También se implementó este tipo por su comparación entre los resultados entre la plataforma de simulación Proteus y Multisim. En la comparación de los resultados, hicimos dos análisis, tanto con los datos teóricos como los datos medidos. ¿Por qué se hizo esto? Esto se hizo ya que al montaje del laboratorio o la práctica de laboratorio que se implementó como ejemplo para esta, utilizamos una fuente monofásica de 120 a 12 que teóricamente pues tenía 12 voltios a la salida, y medible, el momento de medir entre sus bornes tenía una salida de 14.8 voltios. Desde un inicio ya teníamos un porcentaje de error dimensionado muy alto por la fuente de alimentación del circuito. Entonces se implementó con las diferentes fuentes el mismo montaje, si se obtuvieron los resultados de la práctica para estos dos. Y se hizo un análisis comparativo entre los resultados de Proteus y Multisim, y analizamos cuáles son los porcentajes de error y cuáles estuvieron más acertados al procedimiento, que en este caso pues, implementado con los datos medidos, que eran los más reales. En el cumplimiento del objetivo, pues se evidencia en la plataforma web las prácticas que se realizaron, que en total fueron 15 prácticas, que fueron tanto prácticas en circuito serie, que es la parte inductiva de las prácticas, en circuitos paralelos y mixtos, que son las partes complementarias, y las prácticas de circuitos trifásicos, que son las prácticas de profundización, que estuvimos en conexiones estrellas en delta, circuitos trifásicos tanto balanceados como no balanceados, y unos laboratorios de conversión estrella delta delta estrella y conversión monofásica trifásica y rectificación de onda para el análisis de los demás circuitos. Cada circuito cuenta con su introducción de los ítems que ya mencionamos anteriormente, que son el tema, las tareas, la introducción, los objetivos, la teoría y técnica, dividida entre el análisis del circuito y las orientaciones para cada tarea, el sistema de evaluación, los ejemplos, guías de cada práctica y la bibliografía de respaldo de la práctica. Para el cumplimiento del objetivo 2, realizamos la simulación de las prácticas que así lo permitían en ambos simuladores, tanto en Proteus como Multisim, con los datos teóricos y con los datos medidos que mencionamos anteriormente. Y para el cumplimiento del objetivo 3, se realizó el montaje, se decidió en la plataforma web por mejorar la conectividad acceso a los diferentes estudiantes que requieran hacer sus prácticas desde sus puntos de conexión. La plataforma se diseñó de la forma que se muestra en el diagrama de bloques, que es como punto de origen las prácticas de laboratorio en sí, eh, desde sus diferentes fases, tanto en la parte de serie, paralelos y mixtos y trifásicos. También se adherió una parte para ayudas en que tiene los contactos del docente o encargado de la plataforma, y una parte de avisos donde el docente puede ir subiendo información puntual que vaya surgiendo durante la práctica o las clases. Y la parte de archivo, que es el respaldo de documentos que tiene la plataforma para poder tener acceso a este. Aquí podemos evidenciar de izquierda a derecha desde el origen o página de inicio de la plataforma hasta donde se puede evidenciar todas las prácticas con link de acceso a cada una de las prácticas de manera individual o de manera grupal, teniendo acceso a cada una de las subpartes que son las de serie, paralelo y mixto y trifásicas, como se muestra en las pequeñas pestañas del lado, en los pequeños capturas de pantalla. Aquí podemos ver pues la parte de archivo que mencioné anteriormente, del respaldo, donde se documentó cada uno de los archivos para las prácticas e imágenes de apoyo, enlaces o referencias.
Y en la siguiente parte vemos la parte que mencioné, que informativa, donde el docente puede ir subiendo la información actual en cada momento hacia los estudiantes. Y la parte de contacto, donde los estudiantes pueden acceder a la información del docente que crea pertinente. En el impacto del proyecto tenemos un impacto social en la parte de que es un proyecto educativo, así que va a impactar más que todo a las áreas educativas que sean relacionadas a eléctrica, electrónica y telecomunicaciones en sus diferentes niveles de educación, como ciclos técnicos, tecnólogos, tecnológicos, universitarios o de posgrado, ya que es bien sabido que un profesional no solamente se va a preparar académicamente, sino de manera moral y éticamente para poner un impacto positivo en la comunidad donde se sitúe, mejorando así pues la sociedad donde él desarrolle la práctica de su formación profesional. Como impacto ambiental tenemos características como que deja positivas estas prácticas, como que al poder tener la opción de simular los circuitos, ya no vamos a estar sobredimensionando o dimensionando de una manera inadecuada los elementos a las fuentes que tengamos disponibles, y eso ocasiona pues que uno queme los componentes. Si dimensiona una fuente mayor a la que el componente resiste, lo va a quemar, y estos componentes que se iban dañando usualmente resultaban en la basura, sabiendo que están compuestos de materiales como galio, germanio, silicio, que no son buenos para el ambiente. Después de su proceso contamina y se demoran en deteriorarse. Entonces estos contaminantes se evitará un poco para que se generen. La contaminación también que se tiene que tener en cuenta al construir una edificación, las diferentes contaminantes como audibles, visuales y restos de escombros o de sustancias de material constructivo que quedan después de la construcción. También se debe tener en cuenta, por bajo que sea, la contaminación que conlleva viajar hasta un punto remoto a realizar mis prácticas de manera presencial, sabiendo que con esta modalidad de prácticas puedo realizarlas desde el entorno donde me encuentro. También la formación humana que tiene esto, pues como lo mencioné anteriormente, el impacto del proyecto no simplemente es académico, sino que estamos aumentando la accesibilidad y la preparación de los profesionales, un profesional mejor preparado, como lo mencioné anteriormente, no solo académicamente, sino ética y profesionalmente, moralmente, va a tener un impacto positivo en la comunidad donde se sitúe. Y en el sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, tuvimos muy en cuenta la seguridad de los estudiantes que realizan las prácticas, limitando el amperaje y la atención a los que ellos tengan acceso para sus fuentes de alimentación, y así evitar accidentes en sus hogares. Aquí pues tomamos una captura de una parte de una de las prácticas donde se resalta esto, como en cada una de las prácticas se resalta el dimensionamiento de las fuentes que sea entre estos márgenes para evitar accidentes. También se tuvo en cuenta en la realización de las tareas que las pautas que deben seguir ellos para que no ocurran accidentes en su casa, como simular antes de hacer el montaje y dimensionar de una manera adecuada los elementos. En el impacto económico tuvimos que esto se reducen los costos de elementos deteriorados a una mala manipulación, pues no es necesario construir costosos laboratorios en los entornos donde se desee realizar estas prácticas, ya que están adecuadas a maneras de educación en entornos cuánticos, y se reducen precios como envío de componentes, precios que deben tener en cuenta como estos: cada vez que se me dañe un componente tener que pagar el envío, el pasaje para realizar mis prácticas de manera presencial en los laboratorios de las aulas de clase, y pues se tiene en cuenta también los partes negativos como el consumo de internet y el costo que conlleva esto. En conclusiones, tenemos que al diseñar un sistema de entornos cuánticos de interacción y formación se recomienda el enfoque de tres dimensiones maestras: el TUGAC, que es la tecnología de última generación al alcance de todos; la seguridad de la plataforma y la accesibilidad a la plataforma. También tenemos que para una primera aproximación en la creación de entornos cuánticos de interacción y formación, los sitios Google son suficientes, y que los sistemas de interacción y educación en entornos de naturaleza cuántica facilitan el traslado espacial, temporal y existencial. Y como observaciones y recomendaciones, pues se cumplió con los objetivos estipulados para la realización de este proyecto, y esta es una primera aproximación y se espera
perfeccionarse en trabajos posteriores con el fin de que sea tomada en cuenta de manera oficial en el plan educativo de la Universidad de Pamplona y que no quede simplemente a la ligera. Esta es la referencia bibliográfica y pues muchas gracias por su atención y quedo atento a todas las correcciones que